un, cito, evento mutante catastrófico golpeará al mundo en 2 años. Si un contratista del Pentágono dirige un importante sitio de medios sociales que tiene un problema de bots, ¿crees que impedirá que los bots del Pentágono o que las técnicas de manipulación de los medios sociales del Pentágono operen en su sitio? Parece muy poco probable debido al conflicto de intereses. Por ello, animo a la gente a que lo tenga en cuenta. Y si tienes Twitter y lo usas, si aún no lo has hecho, deberías ir a la configuración y desactivar la parte, el pequeño interruptor, porque cada cuenta por defecto cede sus datos de usuario a Elon Musk, Grok AI, y así cada tweet, cada DM, todo lo que haces en Twitter se está utilizando para entrenar a su algoritmo de IA. Personalmente, no creo que se trate de libertad de expresión para Elon. En esta reciente entrevista en Savvy Subs con Whitney Webb, profundizamos en las cuestiones críticas que rodean a las tecnologías de privacidad y vigilancia como Palantir, examinando sus implicaciones en medio de la batalla política entre Harris y Trump. A medida que la temporada electoral se intensifica, entender la elección entre el menor de dos males se vuelve cada vez más importante. En el momento de esta discusión, Bitcoin cotiza alrededor de $59,000, lo que refleja un aumento del 1% en las últimas 24 horas y muestra un crecimiento constante durante la última semana. Este contexto prepara el terreno para una conversación más amplia sobre cómo estas figuras políticas se alinean o se oponen a la invasión de las tecnologías de vigilancia que amenazan nuestras libertades personales. Sí, absolutamente, porque en realidad no sabemos, ¿verdad?, lo que hace Rumble con los datos de los usuarios. Puede que digan lo que quieran y que no se les censure, pero que alguien como el cofundador de Palantir esté detrás y que también alguien como Howard Lutnick esté implicado, es el jefe de Cantor Fitzgerald y ahora es un copresidente del equipo de transición de Trump. Su involucración nos dice que no son buena gente, especialmente en el caso de Peter Thiel y Palantir. Ellos extraen datos de todos estos sitios web como Rumble y YouTube o lo que sea y perfilan a los estadounidenses basándose en esos datos. Básicamente, los partidarios de Trump podría decirse que se inclinan hacia la constitución que abraza a los estadounidenses que poseen armas de fuego, siempre han sido el mayor objetivo de los Estados Unidos. En lo que respecta a esta guerra contra el terrorismo interno que han estado desarrollando durante los últimos 20 años, yo diría que es realmente una manera de conseguir que digan cosas que en un futuro podrían ser consideradas incriminatorias y, ya sabes, perfilar a las personas que ellos piensan que pueden ser un problema dentro de esa base en algún momento. Y creo que muchos de los esfuerzos para conseguir que estas personas en particular apoyen a Trump es una forma de diseñar su conformidad. Porque si puedes convencer en lo que respecta al estado de seguridad nacional, siempre han estado preocupados por los propietarios de armas y en particular por los veteranos, personas con entrenamiento militar y armas que no confían en el Estado y no confían en el gobierno, ¿verdad? Pero si puedes convencer a esas personas de que su hombre está en la Casa Blanca y que han ganado y que el hombre en la Casa Blanca va a acabar con el Estado profundo y todas estas cosas, entonces, ya sabes, van a ser más obedientes y más propensos a consentir las políticas que no consentirían bajo un tipo diferente de administración. No confío necesariamente en lo que está pasando con Rumble. Creo que es positivo en el sentido de que no censuran videos en la medida en la que lo hace YouTube, pero desde la perspectiva de la extracción de datos y la recolección de datos de los usuarios, esto es algo que está sucediendo en todas las plataformas de libertad de expresión, ya sea Rumble o X de Elon Musk. Y es importante tener en cuenta que Elon Musk es un contratista militar y de inteligencia. Ha profundizado sus lazos con las agencias de inteligencia de Estados Unidos, incluida la CIA, y esas mismas agencias, en particular el Pentágono, han invertido en los últimos, 15 años más o menos, millones y millones de dólares en el desarrollo de técnicas muy sofisticadas de manipulación del público. De hecho, una propuesta de investigación de la Fuerza Aérea de Estados Unidos hablaba de investigar cómo utilizar las redes sociales para convertir a la gente en drones, esencialmente lo que es muy inquietante cuando se piensa en ello. Creo que es muy poco probable que Kamala realmente apoye eso una vez esté en el cargo. Creo que la gente tiene que tener en cuenta, independientemente del partido al que estés escuchando, que las promesas de campaña son argumentos de venta. Y tenemos tantos ejemplos de personas que se postulan para presidente diciendo una cosa en la campaña y haciendo esencialmente todo lo contrario una vez que llegan a la oficina. Kamala, como alguien que ha estado en la oficina de la vicepresidencia y sabemos más o menos cuál es su postura, y hemos visto lo que la administración Biden ha hecho en relación con lo que ha sucedido en Gaza,
¿Cansado de guionistas caros y de pésima calidad para tu canal de YouTube? Autoscripter.ai es la solución definitiva. Di adiós a los guionistas novatos que no son capaces de generar miles de visualizaciones para tu canal. 10 veces más barato. Autoscripter hace que tus vídeos se vuelvan virales. En solo 3 pasos, Autoscripter.ai crea un guión realizado a tu medida. Solo tienes que introducir tu concepto de título, seleccionar tu tono y estilo y listo. La interfaz intuitiva hace que editar y perfeccionar tu guión sea sencillo, rápido e inteligente, con cientos de usuarios satisfechos que ya han descubierto esta increíble herramienta. Comienza tu prueba gratuita hoy y observa cómo Autoscripter transforma tu canal de YouTube. Haz clic en el enlace de la descripción del vídeo ahora. Y obviamente ella no ha ejercido ninguna presión sobre ellos en absoluto como vicepresidenta y fácilmente podría haberlo hecho. Creo que, de nuevo, es solo una forma de tratar de diferenciarse en términos de retórica de Trump, pero creo que en términos de práctica y de cómo resultaría con ella en la Casa Blanca frente a Trump en la Casa Blanca, creo que la diferencia en lo que se refiere al apoyo a la maquinaria de guerra israelí sería esencialmente la misma. Como acabamos de escuchar de Whitney Webb, la intersección de la tecnología y la política en este momento es crítica para nuestra privacidad. Habla de los profundos impactos de tecnologías como Palantir y su papel en la vigilancia de datos orquestada por figuras como J.D. Vance, con estrechos vínculos con Peter Thiel. Esta red de influencia pone de relieve una trayectoria preocupante hacia medidas de vigilancia más invasivas. Ahora vamos a explorar más a fondo lo que Whitney Webb tiene que decir acerca de estos desarrollos y sus implicaciones para nuestras libertades personales en Savvy Subs. J.D. Vance, tal y como lo conocemos hoy, realmente no existiría sin Peter Thiel. Peter Thiel comenzó su carrera de capital de riesgo llevándoselo a Mithril Capital, que es una de estas empresas de capital de riesgo que Peter Thiel ha creado, y luego también financió toda su campaña política. Bueno, no del todo, pero hizo la mayor donación a una campaña del Senado en la historia de Estados Unidos, a J.D. Vance, para que fuera elegido en el Senado. También Mithril Capital fue un donante importante para poner en marcha la propia empresa de capital de riesgo de J.D. Vance, que se llama Narya Capital. Y es gracioso porque otra persona que donó mucho dinero a la empresa de capital de riesgo de J.D. Vance es Eric Schmidt, que es en realidad un gran donante de Hillary Clinton y Joe Biden. Es el ex jefe de Google y también la persona que dirigió la Comisión Nacional de Seguridad sobre la Inteligencia Artificial. Básicamente la persona que trazó la CIA y la política militar de la IA y ha tenido un papel destacado en la política de la ciencia y la tecnología en la administración Biden. Son solo algunos ejemplos. Este tipo de elecciones yo diría que son algo así como ¿estamos eligiendo a Eric Schmidt o Peter Thiel? ¿Demócratas o republicanos? Porque los oligarcas de Silicon Valley realmente dominan ambos partidos, pero en última instancia están de acuerdo en mucho más de lo que no lo están. Tienes, por ejemplo, a Eric Schmidt y a Peter Thiel uniéndose y respaldando la propia firma de capital de riesgo de J.D. Vance, pero también están juntos en el comité directivo de la conferencia de Bilderberg, que es una especie de conferencia a puerta cerrada de las élites que es bastante controvertida y aún más secreta que cosas como la reunión anual del Foro Económico Mundial y cosas por el estilo. Al menos eso lo filman y el público puede verlo. En Bilderberg no es exactamente así. Tienes figuras de inteligencia de alto nivel, altos funcionarios del gobierno y gente de alto nivel del sector empresarial que se reúnen para coludir esencialmente sobre sus agendas para el mundo en el futuro. De nuevo, Peter Thiel y Eric Schmidt tienden a estar de acuerdo en mucho más de en lo que no. Apoyan a los políticos que tienen diferente retórica, pero en última instancia aplican las mismas políticas. Por eso tenemos este fenómeno unipartidista que la gente en los últimos años ha sido capaz de ver, pero parece que cada vez que hay un año electoral y se publica mucho contenido relacionado con las elecciones, la gente que conocía el unipartidismo parece olvidar que existe y piensa que hay diferencias significativas entre los dos partidos. En lo que respecta a J.D. Vance, los lazos con Peter Thiel son muy importantes. Le debe su carrera política a Peter Thiel y le debe su exitosa carrera en el capital de riesgo a Peter Thiel. Peter Thiel es un individuo problemático. Se enmarca a sí mismo como un libertario, pero si realmente se mira lo que dice acerca de la economía y sus creencias, en realidad es más un fascista.
Su punto de vista es que la competencia del libre mercado es mala y que los monopolios son buenos. En su práctica, cuando se dispuso a hacer estos monopolios de facto, lo que hizo con PayPal y luego con Palantir, construyó estos monopolios con la inteligencia de Estados Unidos desde el principio. Con Palantir es muy evidente, pero también se ha admitido en lo que se refiere a los orígenes de PayPal. Consultaron a cada agencia de 3 y 4 letras en Estados Unidos conforme comenzaron a establecer su empresa. Para mí no es un libertario del libre mercado en absoluto. Es un libertario del mercado del cartel. Él y algunas de las personas en su red, por así decirlo, yo lo he apodado el Tilverso. Básicamente adoptan una gran cantidad de esta retórica de América primero, pero en la práctica son tan malos como en el otro lado. En la entrevista, Whitney Webb ofrece un análisis exhaustivo del entrelazamiento de tecnologías de vigilancia, como Palantir con las estrategias políticas de figuras como J.D. Vance. Subraya cómo estos avances afectan críticamente a nuestros derechos fundamentales y a nuestra intimidad. ¿Cómo amenazan estos avances nuestras libertades personales? ¿Qué medidas proactivas podemos adoptar para protegernos de la creciente invasión de la vigilancia? Estas agencias federales, instituciones y bancos comerciales estadounidenses están desempeñando un papel fundamental en el desarrollo de normativas que inevitablemente se centrarán en Bitcoin. Han dejado muy claro en informes de medios de comunicación, comunicados de prensa y documentos políticos que ven la privacidad financiera, la popularidad de Bitcoin y el valor de Bitcoin como amenazas directas responsables de lo que ellos definen como ciberdelincuencia. Sin embargo, una y otra vez, el pueblo estadounidense ha sido desplumado y saqueado por muchas de estas mismas agencias y muchos de estos mismos bancos comerciales y centrales. Los grandes bancos como el HSBC pueden blanquear millones de dólares para los carteles de la droga y no les pasa nada. Nadie va a la cárcel. La CIA ha blanqueado incontables millones a través de bancos criminales como el BCCI, un banco que dirigía su propia operación de tráfico sexual con niños prepúberes, y de nuevo no se hizo nada. Nadie fue a la cárcel. FTX puede blanquear dinero de ayuda supuestamente destinado a Ucrania, canalizarlo de vuelta como contribuciones de campaña al mismo partido político que desarrolla regulaciones cripto, mientras pinta Bitcoin como una amenaza para la seguridad nacional. Sam Bankman-Fried fue la única persona arrestada y ahora mismo no está en prisión. Está en una mansión multimillonaria en California, a punto de conseguir que se desestimen 10 de los 13 cargos federales contra él. El hijo del actual presidente puede blanquear todo el dinero que quiera tras dejar las pruebas en un portátil que abandonó, y la comunidad de inteligencia sale en su defensa afirmando falsamente que los datos de su portátil, que ahora se admite que eran suyos, eran un engaño ruso. Estos tipos son los verdaderos criminales, y si crees que se preocupan por detener el blanqueo de dinero o la ciberdelincuencia de alguna manera significativa, te han engañado. Whitney Webb, durante su discurso en la conferencia Bitcoin 2024, articuló una narrativa convincente sobre la intersección de las acciones del gobierno, las instituciones financieras y el futuro de las criptomonedas, en particular de Bitcoin. Afirmó que existe un esfuerzo concertado por parte del gobierno en colaboración con los principales actores financieros como BlackRock para socavar Bitcoin y el sistema financiero descentralizado que representa. Webb argumentó que esta iniciativa pretende acumular la mayor cantidad posible de Bitcoin para abandonarlo después, extinguiendo así las esperanzas de quienes buscan la autonomía financiera a través de las criptodivisas. Las afirmaciones de Webb se ven subrayadas por sus observaciones sobre la hipocresía de las instituciones financieras y los organismos gubernamentales. Por ejemplo, señaló cómo bancos como el HSBC han estado implicados en el blanqueo de grandes sumas de dinero para los carteles de la droga y sin embargo se enfrentan a repercusiones mínimas. Del mismo modo, destacó la implicación histórica de la CIA en el blanqueo de dinero a través de instituciones como el BCCI, famoso por sus vínculos con el tráfico sexual. Este doble rasero plantea interrogantes sobre los motivos del escrutinio gubernamental de Bitcoin, al que califican de amenaza para la ciberseguridad. Webb también llamó la atención sobre el escándalo FTX
en el que fondos supuestamente destinados a Ucrania se canalizaron hacia campañas electorales estadounidenses. Criticó la falta de rendición de cuentas por parte de personas de alto nivel implicadas en este tipo de operaciones, señalando que figuras como Sam Bankman-Fried, que se enfrentó a numerosos cargos, siguen viviendo cómodamente. Esta yuxtaposición de la rendición de cuentas pone de relieve una tendencia preocupante en la que el gobierno apunta a los usuarios de Bitcoin mientras pasa por alto los delitos financieros cometidos por instituciones establecidas. Además, Webb hizo hincapié en las implicaciones más amplias de estas acciones sobre la privacidad y la libertad financiera. Advirtió de que a medida que los gobiernos y las entidades financieras presionan para que se adopten normas contra las criptomonedas, amenazan simultáneamente la libertad de expresión y el derecho a la intimidad. La narrativa del poder establecido enmarca Bitcoin como una herramienta para la ciberdelincuencia, pero Webb sostiene que este encuadre sirve para distraer la atención de los problemas sistémicos dentro del propio sistema financiero, así que podemos decir que las ideas de Whitney Webb en la conferencia Bitcoin iluminan una lucha crítica entre los ideales de independencia financiera representados por las criptomonedas y los intereses arraigados de poderosas instituciones financieras y agencias gubernamentales. Pero esto no fue todo, ya que también nos advirtió sobre otros de sus planes. Escuchémosla de nuevo. Si no se hace nada para detener estas políticas que se están elaborando a puerta cerrada, utilizas un mezclador de Bitcoin y tomas medidas para mantener tus transacciones de Bitcoin anónimas o más privadas, te acusarán de actuar sospechosamente como un ciberdelincuente. ¿Te quejas del evidente doble rasero? Serás acusado de difundir desinformación y te convertirás en un ciberdelincuente. Lo que debería preocuparnos especialmente ahora es cómo estas agencias, entidades y asociaciones público-privadas planean fabricar el consentimiento para sus políticas. Tal y como están las cosas ahora mismo, muchas de las políticas ideadas por estos grupos que acabo de describir, espero que sean rechazadas por la gran mayoría de los estadounidenses. Eso, por supuesto, a menos que se produzca una crisis que haga que la mayoría de los estadounidenses se preocupen y teman por la ciberdelincuencia. Mientras que las advertencias de una supuesta pandemia cibernética flotaron en el aire en 2021, cuando se produjeron una serie de ataques de ransomware de alto perfil y muy publicitados, no hemos oído tanto desde entonces. Pero ahora, con la última crisis global COVID-19 oficialmente superada, según el gobierno de Estados Unidos y la Organización Mundial de la Salud, algunos están dando la alarma de que una nueva crisis global está a punto de hacer una aparición dramática. Teniendo en cuenta lo que vengo diciendo, vamos a consultar al Foro Económico Mundial para ver cuál creen que será la próxima crisis mundial. Bien, en enero de este año, Jeremy Jorgens, número 2 del FEM después de Klaus Schwab, afirmó que un, cito, evento mutante catastrófico golpeará al mundo en 2 años. ¡Qué confianza en la predicción! Entonces, ¿cuál es ese acontecimiento mutante catastrófico que golpeará al mundo antes del 2025? Si has adivinado que se trata de, cito, una catástrofe cibernética mundial, has ganado. En una presentación en Davos de este año, Jorgens afirmó que el 93% de los ciberlíderes y el 86% de los ciberempresarios creen que la inestabilidad geopolítica hace inevitable un ciberacontecimiento catastrófico antes del 2025. Junto a Jorgens en el alarmismo sobre un cataclismo cibernético, estaba Jürgen Stock, jefe de la Interpol, uno de los miembros más influyentes de la PAC del FEM. También debo añadir que las Naciones Unidas, que como he mencionado anteriormente, están elaborando actualmente su nuevo tratado sobre ciberdelincuencia, han nombrado a la Interpol como el socio mejor posicionado para implementar varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, específicamente cuando se trata de interrumpir las corrientes financieras de un terrorista, asegurar el ciberespacio y frenar los mercados ilícitos. Los comentarios de Jorgens y Stock sobre un ciberataque catastrófico antes del 2025 provocaron titulares histéricos en los principales medios de comunicación, advirtiendo del apocalipsis cibernético del 2023. Ese mismo mes, la edición impresa de Newsweek mostraba un ominoso titular en portada con las palabras Hack Attack, cómo los ciberdelincuentes burlan todos los esfuerzos por detenerlos. Muchos de los expertos citados en el artículo Hack Attack trabajan para empresas que son miembros del PAC del FEM. En los últimos años, se ha hablado mucho de un ciberataque del día del juicio final, y ahora parece que altos cargos del FEM y del PAC se sienten lo suficientemente seguros como para ponerle un plazo relativamente corto. ¿Cómo de grave será este ataque si se materializa?
Teniendo en cuenta que el actual jefe del Departamento de Seguridad Nacional ha afirmado que el próximo ciberataque matará a mucha gente, parece que un SS cibernético podría estar esperando entre bastidores, al que por supuesto seguiría poco después una ley patriótica cibernética o algo muy similar. Ya han escuchado las nuevas declaraciones de Whitney Webb en la conferencia Bitcoin 2024. Pintó un cuadro duro de las amenazas que se ciernen sobre Bitcoin y el panorama más amplio de las criptomonedas. Advirtió que si las políticas reguladoras actuales se promulgan, los individuos que utilizan Bitcoin podrían ser etiquetados como ciberdelincuentes. Este cambio potencial en la narrativa es particularmente preocupante en la transición del mundo de la pandemia COVID-19 a lo que Webb predice que será una nueva crisis global. Como sugirió el Foro Económico Mundial, Webb se refirió burlonamente a Jeremy Jorgens del FEM, quien predijo con confianza que surgiría un evento mutante catastrófico en 2 años antes de 2025. Señaló la ironía de estas predicciones, especialmente cuando las preocupaciones por la salud pública parecen estar resurgiendo con el aumento de la viruela del mono. Esto sirve de telón de fondo para el alarmismo en torno a la ciberdelincuencia que se espera que aumente en los próximos años. El jefe de Interpol también se hizo eco de estos sentimientos, pronosticando una crisis de ciberdelincuencia que se achacaría a Bitcoin y a las criptomonedas. Webb subrayó lo absurdo de esta narrativa, teniendo en cuenta el contexto histórico de las instituciones financieras que han cometido delitos importantes sin enfrentarse a graves consecuencias. Además, Webb advirtió de que si se aplican estas políticas draconianas, cualquiera que intente utilizar mezcladores de Bitcoin u otras herramientas para mejorar la privacidad podría ser acusado injustamente de comportamiento ciberdelictivo. Expresó su preocupación por la posibilidad de que estas narrativas ganen terreno, especialmente en un momento en el que el miedo que rodea a la ciberdelincuencia está siendo amplificado por los medios de comunicación y el discurso gubernamental. En conclusión, las ideas de Whitney Webb revelan una tendencia preocupante en la que la narrativa en torno a Bitcoin se manipula para servir a los intereses de poderosas instituciones financieras y agencias gubernamentales. Mientras se preparan para promulgar políticas que podrían criminalizar el uso de criptomonedas, ella insta al público a permanecer vigilante y a cuestionar los motivos detrás de estas regulaciones. Estas personas, etiquetadas como subversivas por Palantir, podrían tener sus derechos constitucionales suspendidos si estos protocolos llegan a aprobarse alguna vez. El papel de Palantir en esto, en cuanto al estado de seguridad nacional, es nefasto y han estado muy involucrados en un montón de otros aspectos de la gobernanza, cosa que se ha ampliado en los últimos años. Estuvo íntimamente involucrado en las operaciones militares ucranianas durante el conflicto entre Ucrania y Rusia, que por supuesto sigue en curso, y ahora están desempeñando un papel destacado en la guerra de Israel contra Gaza, como estoy segura que los espectadores de Mint Press saben, utilizando la IA para asesinar en masa a familias enteras. Palantir es abiertamente una gran parte de ello y están muy orgullosos de ello. En una entrevista reciente con Whitney Webb en Mint Press News, exploramos las alarmantes conexiones entre J.D. Vance, elegido vicepresidente de Trump, Peter Thiel, multimillonario de Silicon Valley, y la expansión del estado de vigilancia. Tras el anuncio de Trump nombrando a Vance como su compañero, Webb desentraña las complejidades de la influencia de Thiel, tanto en Vance como en Trump, revelando una red de oligarquía tecnológica y vínculos con agencias de inteligencia. A medida que Webb disecciona la implicación de Thiel con Palantir y su papel en la vigilancia masiva y en las operaciones militares, queda claro que estas elecciones podrían tener implicaciones de gran alcance para la privacidad y las libertades civiles. Ahora vamos a escuchar más de Whitney Webb mientras comparte sus perspectivas sobre la dinámica del poder oculto que da forma a nuestro panorama político. J.D. Vance realmente debe tanto su carrera política como su anterior carrera en el capital de riesgo a Peter Thiel, por ejemplo. Peter Thiel conoció a J.D. Vance cuando J.D. Vance estaba en la Facultad de Derecho y posteriormente le ofreció su primer trabajo en la empresa de capital de riesgo creada por Thiel llamada Mithril Capital. Después de eso, Vance pasó a involucrarse con el cofundador de AOL, Steve Case, y Revolution Ventures, y gestionó un fondo que se llama Rise of the Rest. Creo que fue fuertemente financiado por la familia Walton, que está detrás de Walmart, Jeff Bezos y un montón de figuras prominentes de la oligarquía estadounidense. Posteriormente comenzó su propia empresa de capital de riesgo, Naria Capital, con un fuerte apoyo de Peter Thiel y también de Eric Smith, que es un importante donante de Biden y está íntimamente involucrado en la política de ciencia y tecnología de Biden, y en realidad los dos presiden o están en el comité directivo de la más bien infame
conferencia de Bilderberg. Y además, cuando Vance decidió postularse para el cargo, o ya sabes, para el Senado, fue fuertemente financiado por Peter Thiel. Peter Thiel donó $15 millones a su campaña, que creo que en ese momento, y tal vez sigue siendo así, fue la mayor donación jamás hecha a un candidato del Senado. Y luego J.D. Vance se postuló inicialmente como una especie de never Trumper y era muy anti-Trump y se convirtió en su elección vicepresidencial, posiblemente porque esa relación fue calmada por Peter Thiel personalmente, quien llevó y acompañó a J.D. Vance hacia Trump para suavizar esa relación, y entonces Vance se convirtió en un gran defensor de Trump. Podría decirse que hay ya sabes, mucha gente que se ha referido a Vance como un protegido de Peter Thiel, y creo que, dada la evidencia, es bastante justo. Pero Peter Thiel tiene varios protegidos. Vance es uno en la política ahora y obviamente prominente en el Partido Republicano, pero otros protegidos notables incluyen a gente como Sam Altman de OpenAI en WorldCoin, y también a Palmer Luckey de la startup de defensa Anduril y también de Oculus Rift, el sistema de realidad virtual que se vendió a Facebook. Peter Thiel estuvo en su junta de 2005 hasta 2022, cuando se fue para tratar de conseguir candidatos alineados con Trump. Como acabamos de escuchar a Whitney Webb discutir apasionadamente la enorme influencia de Peter Thiel en la carrera de J.D. Vance, vamos a profundizar en el papel de Palantir en la expansión del estado de vigilancia. Webb explica cómo Palantir, cofundada por Thiel, privatizó básicamente el programa Total Information Awareness, aportando ideas que desafían el pensamiento convencional sobre nuestra privacidad digital. Este debate pone de relieve la preocupante fusión de las capacidades de Silicon Valley para recopilar datos con las ambiciones de vigilancia de las agencias de inteligencia. Ahora escuchemos lo que Whitney Webb tiene que decir sobre las posibles consecuencias de una administración Trump-Vance respaldada por el imperio tecnológico de Thiel. Peter Thiel es importante por muchas razones. Yo empezaría con Peter Thiel señalando que fue cofundador de PayPal y que PayPal es una de esas omnipresentes páginas web de tecnología financiera, una de las pioneras en este campo. Y desde sus primeros días, las personas que participaron en la creación de PayPal, que incluye a personas como Peter Thiel y Elon Musk, se ha dicho por las personas que estaban haciendo la empresa junto a ellos, que estaban en conversaciones con las agencias de inteligencia y las agencias federales desde el principio, sobre lo que esas entidades apoyarían en una empresa fintech, esencialmente. Como informé cuando escribí para Mint Press, la participación del ahora propietario de PayPal, que creó Intercept y una especie de privatización de las filtraciones de Snowden, muchas de ellas nunca salieron a la luz. Al parecer, algunas de las que nunca salieron a luz documentaban en detalle la relación de PayPal con inteligencia, algo que lleva en marcha durante algún tiempo. Pero aparte de PayPal, el claro indicador de los lazos de inteligencia con Peter Thiel viene en la forma de Palantir, la que se incorporó en 2003, pero que en realidad no comenzó como una empresa hasta alrededor de 2004 o 2005. Su primera fuente de financiación fue la rama de capital riesgo de la CIA, In-Q-Tel. La CIA fue su único cliente hasta 2008 y entre 2005 y 2009 los principales ingenieros de Palantir afirman haber realizado más de 200 visitas al cuartel general de la CIA en Langley, Virginia, donde la CIA les orientó directamente y ajustó sus productos de software, que ahora utilizan agencias de inteligencia de todo el mundo, así como organismos sanitarios. El HHS y CDC en los Estados Unidos utilizan Palantir. También lo hace el NHS del Reino Unido y se ha expandido realmente en todo el mundo. Lo que podría argumentarse es que es una empresa de fachada de la CIA. Como he escrito en el pasado en ciertos informes sobre Palantir, la razón, o más bien lo que Alex Karp y Peter Thiel estaban interesados en hacer cuando crearon Palantir, era esencialmente privatizar el programa Total Information Awareness, que acababa de ser desfinanciado por el Congreso. Total Information Awareness es una especie de consecuencia de la era Reagan-Bush, de los esquemas de vigilancia interna, algunos de los cuales surgieron durante los procedimientos Irán-Contra y están vinculados a cosas como la continuidad de los protocolos del gobierno y a la base de datos principal, que son los esfuerzos para etiquetar a los disidentes nacionales como subversivos sobre la base de su actividad online. Por supuesto, en los años 80 se basó en otras métricas, pero ahora es tu actividad online. Cualquier dato que la NSA
CIA, por ejemplo, acapare sobre ti, Palantir decide si eres considerado subversivo o no. En este convincente debate, Webb expone las intrincadas conexiones entre los multimillonarios de Silicon Valley, las agencias de inteligencia y las figuras políticas, planteando preguntas alarmantes sobre el futuro de la privacidad y la democracia. Nos encantaría conocer tu opinión sobre algunas cuestiones. ¿Cómo podría afectar a tu privacidad digital la influencia de Thiel en una posible administración Trump-Vance? ¿Y qué medidas pueden tomar los ciudadanos para protegerse de unas tecnologías de vigilancia cada vez más invasivas? La idea de privatizar nuestras guerras en el extranjero, lo que supondrá el ahorro de dinero de los contribuyentes y todas estas cosas, este juego es, de nuevo, de lo público a lo privado, al igual que el tira y afloja entre partidos. La respuesta es que el partido opuesto es el que ha hecho este gran lío en el que estamos ahora, pero en realidad ambos partidos están trabajando juntos para hacer el lío y es el mismo tipo de tira y afloja entre demócratas y republicanos, entre el sector público y el sector privado. La gente olvida que hay una puerta giratoria entre ambos sectores y es el mismo grupo el que nos está llevando a esta agenda. Ambos partidos, ambos sectores, todos colaboran y realmente no se puede decir dónde termina uno y empieza el otro en este punto. En realidad son solo diferencias retóricas y quizá algunas diferencias narrativas, pero todo es superficial y de cara al público en este momento para intentar que la gente realmente siga con la vieja jugada de divide y vencerás. A medida que se acerca noviembre, la carrera entre el expresidente Donald Trump y la vicepresidenta Kamala Harris parece estar a la par y el país parece más dividido que nunca en cuanto a opiniones políticas. Pero la periodista de investigación Whitney Webb parece creer que da igual quién llegue al cargo porque en última instancia se trata de la misma agenda. En una entrevista en el podcast de Kim Iverson, Whitney Webb entró en detalles sobre cuál es la verdadera agenda detrás de las elecciones. Según la investigación de Whitney, la base de la agenda son las identificaciones digitales y ambos lados están dando luz verde a este concepto, aunque cada lado del pasillo lo presenta de forma diferente. Webb cree que el ID digital reflejará el mismo ID emitido en 2020, en el que muchas personas no podrían participar en la sociedad a menos que siguieran la agenda. Webb cree que esto llegará a nivel global a continuación y cree que la línea de base para que esto simplemente será la crisis en la frontera. Normalmente el tema principal en la carrera presidencial es siempre la economía, pero Webb comenta que le parece muy peculiar que el mayor tema de estas elecciones sea la crisis fronteriza, algo que cree que puede resolverse fácilmente. Según Webb, hay una razón para hacer de la crisis fronteriza el principal foco de atención de estas elecciones y es que la solución al problema se nos presentará como identificaciones digitales para nuestra, entre comillas, seguridad. Pero en realidad la identificación digital tiene un significado más profundo y económico. Escuchemos lo que Whitney tiene que decir. Este tipo de sistema, si lo introducimos, será, o permitiremos que sea introducido, será utilizado para perseguir la disidencia tanto en la derecha como en la izquierda y viceversa. Cualquiera que se interponga en el camino de esta máquina totalitaria estará en la guillotina y no podemos permitir que esto suceda. Realmente espero que la gente despierte a esta artimaña que se está utilizando contra nosotros. Por desgracia, cuando es un año electoral, todo tipo de cosas se lanzan a la gente y es realmente una gran prueba para el público estadounidense, diría, y realmente espero que la gente vea a través de ello por lo aprendido por algunas de las lecciones de la era de COVID. Pero ya sabes, a veces es difícil saberlo. De nuevo, creo que la retórica online está siendo manipulada a niveles sin precedentes y durante la era del COVID, gran parte de nuestro discurso, especialmente nuestro discurso político, fue forzado online y nuestro discurso social también. Si te desconectas y empiezas a hablar con la gente en tu vida real y en tu barrio, te darás cuenta de que tienes muchas cosas en común y la gente está de acuerdo en muchas cosas y se opone a muchas de las mismas cosas. Mucha de esta división, de esta ira, de este odio, se está generando de formas sin precedentes, online, y gran parte de nuestro discurso online. Tomemos como ejemplo a Twitter. Fue adquirido y controlado por alguien que era un importante contratista de las agencias de inteligencia y del ejército. Los militares han invertido millones y millones de dólares para manipular a la gente en las redes sociales en beneficio del llamado Estado Profundo. De hecho, la Fuerza Aérea tenía un contrato en 2014. Creo que le pagaron más de $100 millones para averiguar y desarrollar algoritmos que pudieran ser utilizados en las redes sociales con el fin de controlar a la gente como drones. Eso es muy revelador.
Y así creo que cuanto más podamos conseguir, ya sabes, tal vez tratar de mantenerse lo más informado posible, pero tenemos que, francamente, protegernos contra este aluvión sin precedentes de SIOPs. Creo que una de las maneras de hacerlo es conocer estas agendas políticas más amplias que se mantienen dentro de estos, ya sabes, la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de los cuales este sistema biométrico de entrada y salida de identificación digital es una parte fundamental. Sin la identificación digital, nada de esto funcionará. Pero si permitimos la identificación digital y entra el dinero programable y vigilable que no solo proviene de los bancos centrales, sino también del sector privado, por lo tanto, las personas que estaban en contra de la identificación digital, como Miranda Santis, ahora están a favor de la identificación digital. Es anti-CBDC, pero será por dinero programable y vigilable si es emitido por JP Morgan en contraposición a la Reserva Federal. Al fin de cuentas, esto no es mejor para nadie. Tenemos que estar atentos a estas agendas políticas y empezar a poner barreras a toda esta retórica que se está utilizando para fabricar consentimiento. Si sabemos a dónde intentan llevarnos, ambos partidos podemos buscar esas señales y saber que no debemos confiar en la gente que nos vende esas agendas políticas que nos van a llevar al totalitarismo. Mientras escuchamos a Whitney hablar de los planes para la identificación digital, empezamos a profundizar en por qué la implantación de la misma es un paso fundacional tan importante para su agenda. Whitney cree que la razón por la que la identificación digital es tan vital para su plan es porque, en última instancia, la economía es un esquema Ponzi, y los préstamos degenerativos y la creación del dinero que han hecho los poderes fácticos, especialmente en la última década, no se pueden devolver y ellos lo saben. Así que en lugar de admitir que su plan ha sido un castillo de naipes para la clase media y baja, el plan es comenzar un sistema completamente nuevo antes de que nadie se dé cuenta. Profundicemos en lo que Whitney tiene que decir. En cuanto a la impresión gratuita del dinero, Nicole Shanahan estaba dirigiendo un proyecto no hace mucho tiempo sobre cómo permitir una mayor flexibilización cuantitativa por parte del gobierno. La flexibilización cuantitativa es la impresión del dinero por parte del Banco Central, habilitando los mercados de carbono. Y esto es algo que también RFK Jr. en el pasado ha estado promoviendo. La idea de resolver el calentamiento global liberando el libre mercado y todo esto. Creo que esto es realmente preocupante porque si realmente observas de dónde el comercio de créditos de carbono vino, es la creación de este hombre llamado Richard Sandor, que fue el padre de los futuros financieros, el padre de los derivados y también el padre del comercio de carbono. Era un vicepresidente senior de Drexel Burnham Lambert en la década de 1980, cuando se involucraron en el escándalo gigante de los bonos basura que fue dirigido por Michael Milken. Fue un gran escándalo financiero, causó un gran daño económico a la economía de Estados Unidos y un montón de otras cosas también. Richard Sandor hizo millones de eso y luego justo después inventó el comercio de créditos de carbono y quiere crear un mercado privado para el agua limpia y el aire y todo ese tipo de cosas. También es el tipo detrás de la obligación hipotecaria colateral que nos dio la crisis financiera de 2008. Cuando la gente mira el mercado de créditos de carbono existente, se encontró una y otra vez que la mayoría de los créditos que se emiten carecen de valor y de sentido, e incluso bajo su propia métrica de salvar el planeta. No hacen nada para ayudar al planeta. Por eso han sido criticados tanto por quienes no creen en la teoría del cambio climático como por quienes sí lo hacen. La respuesta que nos han dado es añadir una capa de seguro, es decir, crear un nuevo mercado para la industria de seguros y hacer que aseguren los créditos de carbono para que el fraude y la estafa y todo eso pueda continuar. Pero ahora se puede conseguir un seguro para ello. Pero no se trata de salvar el planeta, se trata de crear nuevos mercados. Está creado y promovido por banqueros y francamente las personas que han creado el sistema de objetivos de desarrollo sostenible de la ONU son banqueros. Es gente como Mark Carney, es gente como Mike Bloomberg, que puede ser más conocido por ser alcalde de Nueva York, pero es un tipo de Salomon Brothers en Wall Street. Estas son las personas que esencialmente han diseñado esto y no se trata de salvar al planeta en absoluto, se trata de hacer un nuevo mercado. La idea de que Shanahan pensara que era una buena idea permitir básicamente este tipo de mercado de carbono como una forma de básicamente como un lugar para rellenar con la deuda del gobierno de Estados Unidos, que se ha generado por la irresponsabilidad fiscal extrema, creo que es muy preocupante. También creo que es preocupante que la persona que ella eligió para poner a cargo o más bien gestionar su fundación personal es una persona de carrera de Open
Philanthropy, cuya empresa actual junto con la fundación de Shanahan es financiado casi exclusivamente también por Dustin Moskovitz, el cofundador de Facebook. La gran mayoría de su riqueza está en Open Philanthropy también. Open Philanthropy fue el único financiador de Event 201 antes del COVID, algo que RFK Jr. ha criticado rutinariamente. Tal vez igual de preocupante es que Open Philanthropy, esa organización en particular, tenía muchos vínculos con Sam Bankman-Fried de FTX y el movimiento altruista efectivo más amplio en Silicon Valley, que es un movimiento muy preocupante cuanto más se mira en él. Y es una de esas cosas que se ven también con, ya sabes, algunas de las cosas de la ONU y sus objetivos de desarrollo sostenible. Esta idea de ocultar una política depredadora detrás de la apariencia del altruismo. Eso es efectivamente lo que el altruismo efectivo es para muchos de estos oligarcas de Silicon Valley. Recuerda que Shanahan estaba casada con Sergey Brin de Google. También es lo que la ONU está haciendo diciendo, estamos haciendo esto para salvar el planeta y tenemos que aplicar estas políticas para salvar el planeta. La identificación digital no va a salvar el planeta, pero está dentro de los objetivos de desarrollo sostenible que se nos dice que debemos implementar. O todos en el planeta y todo lo vivo esencialmente morirá o servirá vivo. Esa es la retórica que sale de la ONU para esto. A primera vista es una completa locura porque si nos fijamos en los ODS, solo uno de los objetivos de desarrollo sostenible trata del clima. El resto son sobre la revisión de nuestra forma de vida y es esencialmente sobre la creación de este sistema totalitario. Si escuchas a gente como Larry Fink de BlackRock, que ha estado en el Consejo de Administración del FED y está involucrado con algunos de estos esfuerzos de la ONU para las finanzas verdes, y también ha estado involucrado con la administración Biden y la administración Trump también. Está en los registros diciendo, a los mercadores les gustan los gobiernos totalitarios. Se trata de los banqueros que quieren crear un nuevo sistema de finanzas porque su esquema Ponzi que han estado ejecutando está en el final de su vida básicamente. Entonces, ¿cómo no se quedan con la bolsa? Quieren imponernos un nuevo sistema y este sistema para ellos, con fines de previsibilidad del mercado, también necesita este paradigma de vigilancia de la IA. A los banqueros les gusta porque hace que los mercados sean muy predecibles y hace que la gente sea muy predecible, entre otras cosas. Pero si los gobiernos totalitarios imponen a la población agendas de política económica desarrolladas por una élite económica. Y es por eso que les gustan y es por eso que nos estamos moviendo a este modelo neofeudal. Y se podría argumentar que en los Estados Unidos ya estamos aquí porque los oligarcas de Silicon Valley financian a ambos partidos y establecen esas agendas políticas. Así que tal vez Bill Gates ha sido vilipendiado por la derecha, pero tenemos a Elon Musk y Peter Thiel en la derecha promulgando exactamente las mismas políticas, esencialmente fabricando consentimiento para ellos y pagando a la gente en los medios de comunicación independientes para promoverlos como nuestros salvadores. Es una completa locura. ¿Qué piensas de los pensamientos de Whitney Webb? ¿Crees que nos dirigimos involuntariamente hacia un nuevo sistema financiero? ¿Qué opinas de las identificaciones digitales? Déjanos un comentario. ¿Esto es lo mejor que podemos hacer? La gente dice, es la única opción que tenemos, pero no lo es. Se puede asumir responsabilidad personal, crear soluciones y también desobedecer. Es decir, si hay suficientes personas que desobedecen, con la identificación digital y la biometría no funcionará. Eso es lo que mucha gente dijo durante el asunto del pasaporte de vacunas durante el COVID. No aceptes lo del pasaporte de vacunas. Es un ensayo para algo que quieren poner en marcha que va a ser mucho peor que solo las vacunas, pero podría estar vinculado a eso también potencialmente en el futuro. Si no te pones una determinada vacuna, tu libertad de movimiento podría ser restringida de nuevo, o si dices algo equivocado online, tu libertad de movimiento podría ser restringida. Este mundo se está construyendo y se está construyendo por ambas partes. Creo que algunas personas simplemente no quieren hacer frente a esta realidad y lo encuentran fatal, sombrío y negro cuando hablo de esto, pero en realidad debería ser lo contrario. Es muy fácil no cumplir. Bueno, tal vez no necesariamente fácil, pero todos somos capaces de no cumplir y cuanta más gente no cumpla, más posibilidades de éxito tendremos. Grandes instituciones financieras como BlackRock, en colaboración con gobiernos y otras empresas de inversión, están manipulando los mercados financieros tradicionales y de criptomonedas para acumular la mayor cantidad posible de Bitcoin.
Estas grandes ballenas crean deliberadamente pánico y miedo para hacer caer los precios, lo que les permite comprar grandes cantidades a precios rebajados. Whitney Webb, periodista de investigación, ha expuesto cómo las élites mundiales están trabajando para reducir los derechos y libertades individuales. Advierte de que el sector privado y los gobiernos están empleando diversas tácticas para ejercer control sobre la población. Si no se controla esta tendencia, podría tener consecuencias nefastas para la libertad personal. Los esfuerzos coordinados entre poderosas entidades financieras y agentes estatales pretenden consolidar la riqueza y el poder mediante la manipulación de los mercados. Al inducir artificialmente la volatilidad, pueden sacar provecho de las oscilaciones de los precios mientras los pequeños inversores sufren pérdidas. Esta estrategia les permite acumular importantes cantidades de Bitcoin y otros activos a precios favorables. Webb subraya la urgente necesidad de concienciación y acción para contrarrestar estos esfuerzos. Sostiene que sin la reacción del público, nos arriesgamos a un futuro en el que la autonomía individual se vea gravemente limitada. Sus investigaciones revelan una compleja red de conexiones entre intereses corporativos, agencias gubernamentales y figuras influyentes que trabajan por un mayor control centralizado. Escuchemos su entrevista y conozcamos las advertencias que nos hace. También creo que si nos dejamos embarcar en estos sistemas de identificación digital, estos espantosos sistemas de vigilancia financiera, estas monedas programables y vigilables que han estado desarrollando, entonces va a ser mucho más fácil para ellos, una vez que todo el mundo dependa de estos nuevos sistemas, forzar cosas como los créditos de carbono en la gente. Creo que eso es parte del plan, porque las mismas personas que son los arquitectos de la identificación digital en la ONU, ya sabes, como Mark Carney y Mike Bloomberg, están involucrados en esto de los créditos de carbono. Son sin duda los arquitectos de todo el sistema en su conjunto, como el modelo capitalista de las partes interesadas y las cosas ESG. Les encanta todo eso. No creo que tengan ninguna intención de abandonar este mercado solo porque a la gente no le guste. Creo que están esperando el momento adecuado para que, una vez que tengan a la gente a bordo de estos sistemas lo suficiente, y este estado de vigilancia absurdo en su lugar, donde ya sabes, tu cara es tu identificación y todas estas cosas, y pueden rastrear todo lo que haces y donde quiera que vayas, o lo que sea, los teléfonos inteligentes se volverán más invasivos y estamos en el punto de que dentro de un par de años, todas las interfaces cerebro-máquina se van a desplegar, como Neuralink, y lo que sea para uso comercial, al menos supuestamente. En este punto sería una locura y creo que en ese momento les sería mucho más fácil imponer determinado tipo de cosas de lo que les resultaría hacerlo en el entorno actual, porque sería más difícil de vender. Se convierte en una venta mucho más fácil una vez que el sistema está en su lugar. Creo que es por lo que, como en la documentación de la ONU sobre los ODS, sin identificación digital, muchos de ellos simplemente no funcionarían, ¿verdad? El tema de la identificación digital en los ODS se construye dentro del ODS 16, que está íntimamente ligado. Quiero decir, la Interpol es el socio ejecutor del ODS 16. Se trata de construir instituciones fuertes y garantizar la paz. Pero si nos fijamos en las tuercas y los pernos de la misma, como Ian Davis y yo hemos hecho en nuestro trabajo sobre los ODS, específicamente sobre el ODS 16, se trata de controlar completamente el discurso online, dado que, ya sabes, la censura total de la disidencia es una parte clave de la fabricación de la paz. Si ya nadie discrepa en Internet, supongo que habremos resuelto el problema de la incitación al odio simplemente censurando a la multitud, impidiendo que la gente hable. Eso no es exactamente lo mismo, o dando a la Interpol todo este poder para convertirse básicamente en una organización policial mundial de facto, que es lo que ha estado esperando ser durante mucho tiempo. Como he mencionado antes, la idea de esta entrada-salida biométrica forma parte de los ODS y eso es la Interpol. Está vinculada a la identificación digital y a la agenda de inclusión financiera de la ONU. Pero ya sabes, todo esto es muy malo cuando se mira hacia lo que se está construyendo. Y si tenemos este tipo de sistema donde la paz se consigue a través de la vigilancia masiva, y la paz a través de un estado policial y demás. Es decir, si se puede tener un gobierno totalitario extremadamente autoritario imponiendo el orden en una sociedad, en naciones enteras o en el mundo, y se puede decir que eso es la paz,
pero la mayoría de la gente no piensa así cuando ve la florida descripción que hacen del ODS 16. Cuando lees de qué trata en realidad, surge una imagen muy diferente y no pueden hacerlo sin la identificación digital. No pueden hacerlo sin implementar todo este panóptico de vigilancia. Y están confiando enormemente en los socios del sector privado para construir esto, ¿verdad? Pero de nuevo, como hemos comentado antes y señalado lo suficiente, este panóptico ha sido una asociación público-privada. Han sido estas empresas privadas la misma red de oligarcas de Silicon Valley que, por extraño que parezca, todos tienen algún tipo de conexión con Jeffrey Epstein. Así de unidos están todos. Lo han hecho con financiación de In-Q-Tel o algún tipo de respaldo federal. Casi todos ellos. Estoy bastante segura de que todos ellos, en realidad, las mayores empresas de tecnología, son contratistas del gobierno, ya sea para el ejército, inteligencia u otras partes del gobierno. Es justo hablar de algunas de estas empresas de capital de riesgo, de los capitalistas, del libre mercado y del éxito americano. Están ahí porque una red en particular los seleccionó y aseguró su éxito. Hay alrededor un montón de, ya sabes, incubadoras para ese tipo de redes. La otra en la que nos encontramos y la pieza que hemos estado mencionando de vez en cuando hoy se llama Endeavor. Está respaldado por la familia Bronfman, la cual aparece mucho en mis libros en relación con el escándalo Epstein. También Pierre Omidyar de eBay tiene un montón de lazos con la red PayPal porque Reid Hoffman es uno de sus principales actores. Han desarrollado a muchos de estos empresarios en el sur global que ahora domina la tecnología financiera en lugares como Argentina y más allá. Webb sugiere que el impulso de las identificaciones digitales y el control centralizado sobre Bitcoin es parte de una agenda más amplia para consolidar el poder y la riqueza. El panorama de las criptomonedas está experimentando una transformación significativa a medida que grandes instituciones financieras como BlackRock y Fidelity hacen incursiones sustanciales en el mercado de Bitcoin. Este cambio ha provocado un intenso debate en la comunidad de criptomonedas, especialmente entre los maximalistas de Bitcoin, sobre los posibles beneficios y riesgos de la participación institucional. El iShares Bitcoin Trust, IBIT, de BlackRock y el Wise Origin Bitcoin Fund, FBTC, de Fidelity, han acumulado colectivamente un asombroso 2.5% de la oferta total de Bitcoin, lo que representa más de $30,000 millones en valor. Solo el IBIT posee 347.766,96 BTC por valor de $20,320 millones, el doble que el FBTC de Fidelity. Esta importante acumulación por parte de inversores institucionales ha suscitado preocupación por la manipulación del mercado y la centralización de la propiedad de Bitcoin. La entrada de estos gigantes financieros en el criptoespacio es vista por algunos como un paso positivo hacia la adopción generalizada. Su participación da credibilidad a Bitcoin como clase de activo y puede atraer a más inversores institucionales, lo que podría impulsar la demanda y el precio. Sin embargo, los críticos argumentan que esta concentración de la propiedad en manos de unos pocos grandes actores podría conducir a una mayor manipulación y volatilidad del mercado. El planteamiento de la FED sobre la identificación digital implica sistemas centralizados que supuestamente no ofrecen a los individuos el control sobre sus datos. Sin embargo, con las salvaguardias y precauciones adecuadas, estos sistemas nunca podrían ser cooptados por entidades poderosas para favorecer sus propios intereses. Arthur Hayes, una figura prominente en el espacio de las criptomonedas, ha sugerido que las fuerzas políticas pueden intentar inducir subidas en el mercado de valores antes de las elecciones de noviembre para influir en el sentimiento público. El panorama financiero mundial también está cambiando, con el predominio del dólar estadounidense en las reservas mundiales disminuyendo hasta el 58%. A la luz de estos acontecimientos, es crucial que los inversores individuales se mantengan informados sobre los acontecimientos clave en el espacio de las criptomonedas. En conclusión, la entrada de grandes actores como BlackRock y Fidelity en el mercado de Bitcoin representa un arma de doble filo para la comunidad de criptodivisas. El esfuerzo por regular Internet, concretamente en Estados Unidos, lleva años en marcha. Bajo la administración Obama lo llamaron el permiso de conducir para Internet. La idea es tener una identificación emitida por el gobierno necesaria para acceder a Internet. Y al hacerlo, no solo saben lo que estás publicando y diciendo online, sino también qué información estás leyendo, pero la diferencia es que una vez que está directamente conectado a un documento de identidad emitido por el gobierno,
podrán procesarte por publicar información errónea y demás. De hecho, ha habido presiones de gente como el exdirector ejecutivo de Google, Eric Schmidt, para castigar a la gente que publica supuesta desinformación y que es necesario tener identificaciones conectadas a las cuentas de las redes sociales y al acceso a Internet de la gente como un medio para facilitar este tipo de detenciones o la aplicación de la ley. En este reciente debate de Big Picture con James Patrick y Whitney Webb, aprendemos sobre el auge de las monedas digitales de bancos centrales, CBDC, como el blockchain y la descentralización podrían remodelar los sistemas financieros mundiales y los mecanismos de control que están surgiendo detrás de las monedas digitales. En el momento de este debate, Bitcoin cotiza en torno a los $66,000, con un incremento del 1% en las últimas 24 horas y del 4% en los últimos 7 días. Ahora vamos a escuchar más de Whitney Webb. Tenemos que saber quién es todo el mundo, tenemos que saber quién está interactuando con estos sistemas, por lo que necesitamos una identificación digital. Creo que está bastante claro que la forma de forzar la incorporación de una CBDC o este tipo de sistema de moneda digital va a ser algún tipo de crisis, algún tipo de evento. Creo que la crisis de inmigración o cualquier tipo de situación de refugiados va a ser utilizado para impulsar la identificación digital. Creo que es solo una excusa muy fácil para ellos, una manera de fabricar rápidamente el consentimiento porque, ya sabes, todas estas personas no sabemos quiénes son, podrían ser criminales, podría ser cualquiera. Tenemos que saber quién es todo el mundo y se va a vender como una forma de proporcionar seguridad a la inseguridad creada por la crisis migratoria. Creo que desde hace algún tiempo hay cada vez más conciencia de que existe un gran consenso bipartidista sobre la mayoría de las políticas del gobierno estadounidense, como la guerra sin fin, por ejemplo. Algunos se refieren a ello como el unipartidismo, pero la gente también lo olvida. Y así lo que mucha gente llama el modelo bipartidista, ya sabes, la gente se refiere a él a veces como el paradigma izquierda-derecha, pero creo que no mucha gente entiende realmente cómo funciona ese paradigma. Si se piensa en ello como la mano izquierda y la mano derecha de la clase dirigente, una de estas manos crea un problema intencionalmente y entonces la mano contraria entra y ofrece la solución. Pero la solución siempre fue lo que la clase dirigente quería, pero se vende como una solución a un problema creado por el otro lado. Se crea la ilusión de que la fuerza opositora resolvió un problema, pero en realidad el problema fue fabricado por una mano del sistema y luego la solución fue ofrecida por la otra mano. El hombre que afirma haber creado la CBDC es un hombre de Barbados llamado Oliver Gale y creo que uno de los primeros proyectos de CBDC en el Caribe y luego desempeñó un papel clave en la creación de la CBDC nigeriana, la iNaira. La CBDC nigeriana se creó de modo que para acceder a ella había que tener un número de identificación nacional, que es el proyecto de identificación digital nigeriano. Para acceder al CBDC nigeriano hay que tener una identificación digital. Y la forma en la que trataron de que la gente se incorporara al sistema CBDC fue esencialmente cortando la gran mayoría del efectivo en circulación en Nigeria. Y así, a pesar de que crearon estas condiciones para obligar a la gente a utilizar la CBDC, la población se resistió. Eso sugiere que la idea de que las CBDC sean una herramienta para la inclusión financiera, el público no parece creerlo, ¿verdad? En Nigeria, estas personas que aparentemente han sufrido esta brecha de identidad, que sufren exclusión financiera, no quieren la inclusión financiera que les ofrece la CBDC. No ven ningún beneficio real. Lo ven como una herramienta del Estado. Y el Estado en Nigeria y en otros países africanos donde se están implantando este tipo de sistemas, los gobiernos han abusado de ellos para perseguir a periodistas u otras personas y violar los derechos humanos y todo tipo de cosas. Así que no es una herramienta para mejorar los derechos humanos, no es una herramienta para aumentar la inclusión, es inherentemente excluyente. Acabamos de escuchar a Whitney Webb hablar sobre la presión global por la CBDC y su impacto potencial en la privacidad y en la independencia financiera. Ahora oigámosla hablar más sobre el papel de blockchain y cómo puede crear un sistema financiero alternativo y descentralizado. Whitney también explica los motivos subyacentes del control centralizado de la moneda digital y sus efectos de largo alcance sobre la autonomía financiera. Escuchemos ahora lo que Whitney Webb tiene que decir. Bueno, hay un par de razones por las que creo que querrían que los bancos privados tuvieran un papel importante en este sistema de moneda digital que está por venir. Si hay una entidad del sector privado que te proporciona el banco y gestiona tu dinero, es mucho más fácil para ellos hacerlo que para el gobierno federal. Así, por ejemplo, si la Reserva Federal fuera a emitir una CBDC,
sería más difícil para ellos congelar la cuenta bancaria de alguien o expulsarlo del sistema bancario. A diferencia de una empresa privada donde tienes, por ejemplo, a los presidentes, JP Morgan Chase, por ejemplo, quien dejó sin banca al Dr. Mercola y a algunos de sus ejecutivos sin dar razón alguna. Simplemente dijeron, ya no podemos proporcionarle servicios financieros, no haga preguntas. Eso sería muy difícil de hacer en el caso de un CBDC de emisión directa. Si se produce un ciberataque a los bancos y dicen, bueno, el dinero que existía en tu cuenta ha desaparecido, los hackers lo cogieron, pero podemos devolverte exactamente la misma cantidad de dinero que tenías, pero no serán los dólares que tenías antes. Será un USDC en esta stablecoin respaldada por dólares o será este token. Podrás obtener una cantidad equivalente de dinero de vuelta, ¿cierto? Del dinero que te fue robado, pero tiene que ser este nuevo dinero, tiene que ser parte de este nuevo sistema. Aquí existe el potencial para que la gente te robe el dinero y luego esencialmente te lo devuelva, pero con nuevas condiciones y con un nuevo contrato social. Aceptaste voluntariamente este nuevo sistema y voluntariamente te subiste a bordo de este nuevo paradigma, pero con una coacción en grado extremo. Todo tu dinero fue robado, ¿verdad? Y ahora solo puedes recuperarlo si lo aceptas en la forma de los dólares digitales que aprobemos o en CBDC, dependiendo de dónde estés. Una indicación de que el sistema se está desplegando de esta manera es mirar a las personas que desarrollan la infraestructura y qué tipo de monedas digitales están apoyando. Uno de los mayores desarrolladores en este momento de CBDC es esta empresa llamada R3, que está respaldada por algunos de los mayores bancos de Wall Street en el mundo. Esto es algo similar al argumento que se ha hecho para que las empresas de medios sociales censuren. Dicen, pero son empresas privadas, por lo que pueden restringir el discurso como quieran. Pero ahora sabemos que sus restricciones a la expresión privada han sido el resultado de la presión del sector público, ¿verdad? Así que, de nuevo, la gente tiene que tener en cuenta que se trata de una asociación público-privada y ese es el modelo imperante en los Estados Unidos. El dólar digital en los Estados Unidos también va a ser un modelo público-privado. Tendrás a la Fed y al Banco Central trabajando con los bancos privados que poseen la Fed en Estados Unidos y esa será la asociación entre ellos. Ese será el sistema. No va a ser todo público, no va a ser todo privado. Es una asociación. Si la Fed tuviera que hacer una CBDC de emisión directa, les llevaría unos cuantos años diseñarla, experimentarla y desplegarla. Si utilizas las stablecoins existentes, ya están aquí, ya están en blockchain. Y muchas de esas fases que llevarían a la Reserva Federal unos cuantos años ya se han cumplido si decides usarlas. Y si las regulas para que tengan que, por ejemplo, mantener sus reservas en la Fed, entonces eres capaz de tener el mismo tipo de sistema, pero no tienes que pasar por el proceso de creación de una CBDC de emisión directa. China, por ejemplo, ya tiene su CBDC, así que los Estados Unidos están por detrás. Por lo que, para seguir siendo competitivos y tener la ventaja de ser los primeros, dicen, debemos utilizar los dólares digitales que ya están aquí. Y esas son las stablecoins. Los bancos que participan en este nuevo sistema es muy poco probable que vayan a ser los bancos existentes que tenemos en los Estados Unidos en este momento. Y eso es porque, al igual que en el 2008 y más recientemente con la crisis bancaria de Silicon Valley, cada vez que hay una gran crisis financiera parece que hay una gran ola de consolidación bancaria. Y si tienes a Janet Yellen, la secretaria del Tesoro, diciendo durante la crisis bancaria de Silicon Valley frente al Congreso que esencialmente solo van a rescatar a los bancos de importancia sistémica, que es una designación que Yellen puede simplemente, ya sabes, ella esencialmente decide quién es un banco que vale la pena salvar y quién no. Y esto es una especie de perpetuación del modelo demasiado grande para quebrar, del que oímos hablar en 2008. Así que una indicación de que el sistema se está desplegando de esta manera es mirar a las personas que desarrollan la infraestructura y qué tipo de monedas digitales están apoyando. Estate atento a la segunda parte de este video en la que Whitney Webb nos seguirá contando acerca del futuro de las finanzas. Nos encantaría conocer tu opinión sobre algunas cuestiones. ¿Podrían las identificaciones digitales y las CBDC fusionarse en una forma de control financiero? ¿Cómo crees que influirán las stablecoins en las finanzas descentralizadas? Espero que hayas disfrutado del vídeo. Asegúrate de darle al botón de suscribirte para ver más vídeos increíbles como este. Esto ha sido Mentes Brillantes. Gracias por vernos.